Ser podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, Donald Trump. Trump Economía, segundo acto. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald Así ha John jurado Trump, Donald do Trump. solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States El cargo de 47º presidente americano. to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Es el segundo acto de Donald Trump. Y es un segundo acto que en lo económico deja tres grandes titulares. El primero es una declaración de guerra al planeta. Se acabó esto de luchar contra el calentamiento climático. Donald Trump ha anunciado por perforar, obtener más petróleo y más combustibles fósiles. Es un viraje radical. Y lo segundo es una declaración de guerra comercial. Donald Trump ha anunciado una hacienda exterior para cobrar impuestos, para cobrar aranceles a todo el que quiera vender a Estados Unidos. Lo que calla que todo el que quiera vender a Estados Unidos probablemente también impondrá aranceles a Estados Unidos, que acabamos de abrir una guerra comercial. Así que el segundo acto de Donald Trump empieza así, con dos declaraciones de guerra en lo económico que por otra parte son exactamente las que había prometido. No hay sorpresas. Trump está haciendo lo que batalló en campaña y lo que anunció antes de llegar, porque entonces dijo que no iba a ser dictador más que su primer día. You are promising America tonight you would never abuse power as retribution against anybody. Except for day one. Except Look, for? he's going crazy. Except for day one. Meaning? I want to close the border and I want to drill. Y dijo literalmente esto: seré dictador y el primer día cerraré la frontera y perforaré el petróleo. I love this guy. He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no, other than day one. No voy a ser dictador salvo el día 1. Y efectivamente ha llegado el día 1 y ha llegado el dictado. Donald Trump ha anunciado lo que poco a poco iba detallando, que se acabó la lucha contra el cambio climático y lo que había anunciado en su campaña. And just in conclusion, together we're going to cut your taxes, end inflation, slash your prices, getting them back down, raise your wages and bring diciendo cosas contra las que nadie puede oponerse. Vamos a bajar los impuestos, vamos a terminar con la inflación, vais a ser más ricos, en fin, todo vaguedades que van a hacer a Estados Unidos rico de nuevo. En fin, las no concreciones hoy sí que tienen unas sí declaraciones muy contundentes, muy importantes las tres cosas que se han dicho. Insisto, aunque no tengan detalles. Primera, declaración de guerra contra el cambio climático, declaración de guerra contra el planeta. Lo que dice hoy Trump es que va a declarar una emergencia nacional de energía y que va a perforar el Ártico para bajar los precios del petróleo y que va a exportar crudo. Dice, se acabó el Pacto Verde y se acabó así. That is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Drill, baby, drill. Perfora, baby, perfora. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate. Y se acabó el Pacto Verde. Esto es literalmente lo que anuncia Donald Trump, que se acabaron las políticas de lucha contra el calentamiento y que a partir de aquí lo que se intenta es bombear más petróleo para bajar sus precios y para que Estados Unidos gane cuota en esta extracción. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Y este tiene todo un objetivo, que es bajar precios de los combustibles fósiles, bajar la inflación. ¿Qué es exactamente
exactamente cómo detalla Donald Trump lo que ha anunciado hoy en su discurso. Pues el anuncio de Trump es el de declarar la emergencia energética nacional, como hemos escuchado, lo que le permitiría al gobierno aumentar las perforaciones para obtener más petróleo y también algo de más gas natural, por ejemplo, en Alaska. Trump ha criticado durante los últimos meses la política ideológica de Biden en materia energética y planea, con este paso que anuncia hoy, dar marcha atrás a las órdenes con las que el hasta hoy presidente ha limitado las extracciones de crudo en las plataformas marinas de la costa del Pacífico y del Golfo de México. También planea empezar a extraer petróleo y gas del Ártico. Trump argumenta que si hay más energía, esta será más barata. Esto ayudará a que los precios bajen, pero en la práctica hay que recordar que Estados Unidos ya extrae ahora mismo más energía, más petróleo del que consumo. De hecho, ha batido récord de exportaciones energéticas en los últimos años porque tiene que vender fuera su petróleo porque todo lo que extrae supera las necesidades del país. Digo que hoy hay dos declaraciones de guerra. Primera es esta. Primera es contra el planeta, luego está la otra, la arancelaria. Le vamos a pedir al catedrático príncipe de Asturias de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, al investigador principal del Real Instituto Elcano, Federico Steinberg, que nos acompañe esta noche para leer cada una de ellas. Federico Steinberg, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empecemos por esta. Esto va a significar precios de petróleo más barato y esto va a significar una factura climática más cara. Efectivamente, realmente del discurso de investidura lo que se extrae es que la política es local y por lo tanto lo que más ha ocupado el discurso de Trump ha sido el tema migratorio y el tema energético, que son las dos preocupaciones mayores de la ciudadanía. En términos energéticos, Estados Unidos ya produce cerca de 13 millones de barriles al día, es uno de los principales, si no el principal productor mundial, y el argumento es que hay que producir mucha más energía para que el precio de la gasolina baje y también para tener pues un mayor margen geopolítico. Esto evidentemente es un torpedo en la línea de flotación de la lucha contra el cambio climático y esperamos seguramente que también salga del Acuerdo de París. Lo que sí podría hacer es bajar el precio global del petróleo y por lo tanto ayudar a la economía global. Hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar en el fondo con las políticas económicas, aunque para el clima claramente es muy malo. La lectura a corto plazo es, a corto plazo podemos tener la sensación de volar si tenemos el crudo más barato. A largo plazo esto es una caída contra el suelo. A largo plazo la factura climática, la de daños, la de desastres, supera con mucho los dólares que podamos ahorrar con la bajada del crudo, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que en Estados Unidos y sobre todo entre los votantes de Trump, aquí llama la atención como todo el discurso ha sido una repetición prácticamente de cuestiones que comentó en el meeting de ayer mismo y en la campaña, este tema no les importa y por lo tanto pues se trata de contentar a sus bases y habrá que ver si el Inflation Reduction Act se deroga parcialmente o no. Eso también hay que ver los detalles. La ley que apoyaba muchas inversiones que podían ser verdes y que están generando muchos beneficios y muchos empleos también. Esta es la primera declaración de guerra. Digo que vamos a ir paso a paso porque la primera es contra la lucha contra el cambio climático. Ha habido una segunda declaración de guerra y es la declaración de guerra comercial. Donald Trump, que había insinuado que quizás no iba a deslizar esto, lo ha dicho tan abierta y claramente como esto. Every radical and foolish executive order of the Biden administration will be repealed within hours of when I take the oath of office. Oh, you're going to have a lot of fun watching television tomorrow. Decía literalmente esto, que va a dar marcha atrás a todas las medidas que hayan permitido la globalización, la bajada de aranceles por parte de Estados Unidos, que va a imponer fiscalidad, aranceles, impuestos a todas las compañías que intenten exportar a Estados Unidos pero que no fabriquen allí y que va a generar una serie de barreras arancelarias que hoy no ha querido detallar. Hay esa declaración de guerra genérica. No se ha hablado ni si esto afecta a energía, ni si esto afecta a defensa, ni si esto afecta a aluminio o a acero, que eran los sectores más preocupados. Así que lo que se dice es sí, se va a crear una hacienda exterior para cobrar impuestos a todos los que intenten exportar a Estados Unidos, se les va a cobrar aranceles, impuestos a los extranjeros, pero no se dice en qué sectores. El
panorama español estaba extraordinariamente preocupado, Miguel Cardoso decía, porque hay sectores especialmente afectados aquí. Las semimanufacturas, donde, por ejemplo, productos químicos, medicamentos pueden verse particularmente afectados y tienen una exposición importante a Estados Unidos. Es el economista jefe del BBVA. Equipo, sobre todo equipo de transporte o el sector de la alimentación. Y en ese sentido, comunidades autónomas como Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, País Vasco, pueden verse particularmente afectadas. Federico Steinberg, catedrático príncipe de Asturias en Georgetown, investigador principal del Cano. ¿Esto es factible? ¿Una hacienda para cobrarnos impuestos a los extranjeros? Esta guerra arancelaria es un tiro en el pie de Estados Unidos o esto puede resultar? Bueno, aquí lo que vemos es que históricamente los países, antes de que se cobrara impuestos sobre la renta, recaudaban sobre todo de aranceles. Entonces este es el juego de crear una agencia de recaudación de aranceles. Está el juego de palabras, que es el Internal Revenue Service, es la agencia tributaria de Estados Unidos. Pues esto será el External Revenue Service para lo que esté fuera. Es un juego de palabras porque ya se cobran los aranceles. Y tampoco está muy claro qué va a hacer. Es decir, ha habido mucho debate en Washington ayer y anteayer porque parece, y se ha confirmado, que en el tema arancelario va a esperar un poco. Afortunadamente para Europa, pero también para México o para China. Yo creo que vamos a ver aranceles, pero me da la sensación de que como los aranceles son inflacionistas y él quiere tener mucho cuidado con que no suban los precios, por eso va a aumentar la producción petrolera, va a estar más matizado y vamos a ver qué pasa. De todas maneras, un matiz. Desde que Trump ganó las elecciones, el euro se ha depreciado cerca de un 6-7% con relación al dólar, lo cual es equivalente a ganar la competitividad de un 6%, o sea que si nos pusieran un arancel del 5%, todavía estaríamos mejor que el 4 de noviembre. Esta es la primera de estas nuevas guerras. Esta es la segunda, primera contra el planeta, ya digo, la segunda es la arancelaria. Y hoy algo en lo que también se ha quedado corto Trump. Trump había hablado de deportaciones masivas, llevaba anunciándolo desde su campaña electoral. The entire world is showing up here at our doorstep. They're crossing illegally and they are expecting to get released here into the United States. A group of men walking up a stairwell at the edge of Esta era su campaña, la campaña del miedo contra los inmigrantes. appear to be carrying rifles and handguns, and the video shot earlier this month. One of the men can be seen talking on a cell phone. Hoy ha anunciado esto, hoy ha anunciado una emergencia nacional, declaración de emergencia nacional en la frontera de México. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. Pero el detalle es importante. Lo que ha dicho es devolveremos a millones de criminales, no de ciudadanos And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Y desplegaremos tropas, decía, para evitar la entrada, pero esas tropas no señalaban la salida. Hay una situación de emergencia en la frontera de México. Las industrias americanas están diciendo si se deporta a los extranjeros se acaba con la economía, porque hay sectores en los que el 30, 40, hasta el 60% de la mano de obra es extranjera, es inmigrante. Donald Trump anuncia hoy todo esto. Federico Steinberg, ¿puede cumplirlo? ¿Puede expulsar a los inmigrantes así, sin disparar los precios, sin destruir la economía? No puede, pero es cierto que el tema migratorio es sin duda el tema central ahora mismo en la política interna, y también es cierto que los demócratas y Biden no le dieron la importancia que ha tenido en la opinión pública, y esto lo ha explotado muy bien Trump. Por lo tanto, yo creo que es absolutamente imposible expulsar a 11 o 12 millones de inmigrantes indocumentados. Además, sería muy malo para la agricultura y la construcción y otros sectores también, pero sí que debemos esperar anuncios contundentes, acciones mediáticas, redadas y deportaciones de un número importante. Parece que va a empezar con los inmigrantes irregulares que tengan algún tipo de delito pendiente, y sí que la política migratoria en general
para nuevas llegadas a Estados Unidos, yo creo que va a cambiar radicalmente. Lo que hemos tenido hoy al final es una técnica de shock and awe, de anunciar grandes cosas para asustar y al final pueden quedarse en menos de lo que creíamos. Yo creo que sí, esa es la estrategia trumpista, la estrategia populista en muchos casos. Es un discurso que muchas veces tiene poco que ver con la realidad o que anuncia cosas que pueden sonar muy bien a una base electoral, que son complejas de implementar, que tienen efectos inciertos sobre la economía, que no son necesariamente buenas para sus votantes de clase media y baja, y por lo tanto sí, este va a ser la tónica general, yo creo, estos próximos 4 años, como lo fue en el primer mandato, muchos anuncios, mucha disrupción, mucho controlar la agenda mediática y en la práctica, por ejemplo, si pensamos en aranceles, en el primer mandato de Trump los aranceles subieron un poquitito en general, un poco más en China, se renegoció el acuerdo con Canadá y con México, pero muy poco, y en la práctica, pues sí, hubo más proteccionismo, pero nada realmente significativo. Pues catedrático príncipe de Asturias de Georgetown, investigador principal del Real Instituto Elcano, allí en Washington, Federico Steinberg, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hoy esto es lo que hemos tenido. Y luego hay lo que no se ha dicho, pero que sí se ha filtrado. El equipo de Trump ha anunciado que va a haber una reordenación de la administración pública. Se va a desproteger a los funcionarios y se va a reasignar a esos mismos funcionarios. Jordi, esto es conversación de los equipos republicanos con la prensa, pero lo que se dice es se va a revolucionar al funcionariado. Sí, habrá varios cambios relevantes que afectarán a la administración federal y a sus trabajadores. La más importante es que el gobierno de Trump va a recuperar un cuerpo especial de trabajadores públicos que ya existió en su primer mandato y que tendrán una consideración especial. Podrán ser nombrados y podrán ser despedidos de manera arbitraria en función de lo que decida el gobierno. Es decir, serán funcionarios que no tendrán la protección que tienen los trabajadores federales frente al despido. Unos trabajadores que Trump colocará en puestos clave en una maniobra que pretende evitar que los altos funcionarios actúen de contrapoder, frenando o retrasando las políticas de su administración. Este va a ser uno de los cambios, pero además hay otros. Otra de sus primeras decisiones será la de poner punto y final al teletrabajo entre los empleados públicos federales. Estos tendrán la obligación de ir a la oficina todos los días, 5 días a la semana, al margen de los planes a más largo plazo para adelgazar la administración pública, unos planes que ha anunciado durante toda su campaña y que pueden suponer despidos de miles de funcionarios. Lo que tenemos ahora mismo y lo que está siendo denunciado en estructura es, primero, esto, que saltan por los aires los contrapoderes, los técnicos, los funcionarios del Estado, que son quienes conocen las leyes y quienes conocen cómo no saltarse esas leyes. Ese es el análisis que están haciendo, por ejemplo, Oxfam, Susana Ruiz, diciendo literalmente, este es el gobierno de los 1000 millonarios, el gobierno de Elon Musk. Esta desigualdad significa poder. Y poder para poder estar cada vez más metido en el engranaje político. Significa utilizar su riqueza para poder influir cada vez más en las reglas del juego, en el sistema político, en el funcionamiento de la administración. Y es exactamente el mismo análisis que están haciendo también los gobiernos progresistas, los gobiernos a la izquierda. Lo hacía aquí el presidente Pedro Sánchez. Estamos viendo como, por ejemplo, la tecnocasta, si me permiten que utilice esa expresión de Silicon Valley, pues está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público y, por tanto, la acción gubernamental, nada más y nada menos que de todo Occidente. Pidiendo una alternativa aquí en Europa. Y en esto quiero ser claro, y también, si me permiten, escueto. Lo voy a decir en menos de 280 caracteres. La democracia no es un euro, un voto, no es un tuit, un voto, es una persona, un voto. Digo, ha habido 3 declaraciones de guerra hoy. Guerra contra el planeta, guerra arancelaria, guerra contra la inmigración. Y 2 cuestiones silenciadas y calladas. Primero, una revolución de la administración y segunda, una economía del cesarismo. Una economía en la que todo depende del presidente y ese todo empieza en TikTok. Porque
que el Congreso americano determinó que la compañía tenía que haber cerrado ya este fin de semana. Más allá de lo discutible, la decisión era esa, que si Apple o Google permitían su descarga, eran multados con 5.000 euros por cada usuario. TikTok cerraba finalmente este fin de semana, provocando estos lloros. And with that, the TikTok era comes to an end. Good night. I'm sad. I'm obsessed with you though. I don't know what to say. It's my official goodbye. Pero la economía del cesarismo ha cambiado todo esto. Trump ha publicado un mensaje diciendo: les pido a las empresas que no permitan que TikTok cierre, y anunciando que no iba a sancionar a los que permitieran que TikTok siguiera operando. Y TikTok volvía a funcionar simplemente, no por la ley, sino por el anuncio, por la declaración, por el mensaje en redes de Donald Trump. And as of today, TikTok is back. Y TikTok ha vuelto con mensajes como este. TikTok, gracias por volver. Thank you, Donald Trump, my president of the United States of America. Thank you so much. Gente, volvió TikTok, lo que significa que no nos volvemos a ir de aquí más nunca. Y por el respeto, entonces le voy a hacer un blog ahora. Que el que está con Dios no tiene que temerle a nada ni nadie. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Declaración de guerra al planeta, a los aranceles, a las economías extranjeras y a la inmigración. Y de fondo esto: economía del cesarismo servida ya y administración plegada al César servida ya. Nos queda una cuestión más, y es el efecto que esto está teniendo en mercados, en concreto en el Bitcoin. Well, cryptocurrencies jumped in early morning trading with Bitcoin reaching a fresh record as US President-elect Donald Trump. El Bitcoin se ha disparado, ha subido un 6% porque Trump coloca al frente de la CNMV americana, de la SEC, a un hombre cercano a los criptobros. Bitcoin ETF saw record outflows. So what's ahead for Bitcoin and crypto in the year to Está en nuevos máximos históricos, $108.700, ha subido un 6% este lunes, lleva una revalorización del 57% desde que ganó Trump. Ignacio Cantos, analista de ATL Capital, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Esto va a ir a más con Trump ahora? ¿Esto sube? Bueno, realmente parece que la economía, las medidas de Trump para los mercados van a ser en general pro-mercados, en principio, en la parte de recorte de impuestos, mantenimiento de las exenciones anteriores. En ese sentido podría ser positivo. El resto de las medidas, las tarifas, no ha hablado mucho de ellas, y de ahí la fortaleza del euro, la debilidad del dólar en estas primeras horas. Veremos luego cómo las usa, si hay negociaciones, si no, etcétera. Parece más bien promercado. En el caso de las criptos, pues estaba muy fuerte, pero luego ahora se ha venido algo atrás, porque yo creo que no ha hablado tanto de la liberalización o de la desregulación. Vamos a ver esos 100 primeros días, todas esas medidas que tiene prometidas, en qué sentido van, ¿no? Pero hemos visto al propio Trump y hemos visto a la propia Melania sacando su propia criptomoneda. ¿Esto es un aval o esto es una inversión personal? Pues la verdad es que es curioso, o sea, ya es que se llaman meme coins, ¿no? Porque al final, claro, o sea, que empiezan a ser un poco broma. No sé yo hasta qué punto eso demuestra, por otro lado, lo que hemos comentado más en serio muchas veces, ¿no? La poca barrera de entrada que tiene esto de las criptodivisas, que no están soportadas por ningún banco de referencia, ningún banco central que pueda garantizar, ¿no? Y ese es uno de los riesgos que siempre hemos visto, a pesar de la seguridad del algoritmo, ¿no? Pues Ignacio Cantos, analista de ATL Capital, hoy balance y análisis de urgencia. Gracias por estar aquí en Los Negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hoy esta es todo el abanico que despliega Trump. Terminando con una era de apuesta por la diversidad, la equidad, la inclusión en valores empresariales. Ese será próximo capítulo. Se acabó la diversidad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.